Cumplimos en la frontera 200 programas. Bueno, la verdad, la semana pasada, pero como somos desobedientes, lo celebramos cuando buenamente queremos o podemos. Qué mejor que en Semana Santa, para que la pasión de estos 200 programas os los traslademos. Han pasado por aquí políticos de los más relevantes, no de España, sino del mundo. Y os dejamos una selección de los mejores momentos, sobre todo para algo, para que sepáis que otro mundo es posible. Y os dejo desobedientes. Alguien propuso prohibir el agua para que así estuviera más rica. ¿Un sabio o un canalla? En nuestra vieja Europa se está cavando una trinchera. En un lado, los dueños de todo, ayudados por los que se han resignado y también por los que, empobrecidos, sin fe en ellos mismos, desean que un golpe de suerte les lleve al otro lado. Enfrente, los que no se resignan, los que no tienen miedo, los que no se dejan humillar y tampoco humillan a nadie. No dejarse humillar y no humillar a nadie es la definición de dignidad. El PP pagaba con la púnica una campaña para crear noticias falsas y nos dice que van a legislar contra las noticias falsas. Una nevada deja a varios miles de españoles abandonados en la carretera y Cospedal dice que el ejército estaba dispuesto a intervenir en Cataluña, pero no en la A6, que les pillaba lejos. Siguen presos políticos votados por los catalanes y desde hace más de un año sin juicio unos jóvenes de Alsasua por una pelea en un bar. Mientras, el rey emérito celebra inviolable su 80 cumpleaños y Urdangarín, su yerno, condenado, ha estado esquiando para olvidar las penas con la nieve. Albert Rivera, que también esquía, está eufórico, aunque Cataluña esté más rota. Y Rajoy, gracias a Rivera y pese a la nieve, sigue en el gobierno, contando sobres para dormirse, como otros cuentan ovejitas. A los pensionistas les van a subir 2 euros al mes las pensiones. Siguen ahogándose refugiados en el mar. Se siguen asesinando a mujeres. La democracia está de rebajas. En estos meses hemos vuelto a aprender el lenguaje del hartazgo mientras levantábamos un campamento de esperanza aquí, en la frontera. Hemos engrasado las palabras y hemos quitado el polvo a los argumentos. Nos hemos convocado los sin miedo, los que queremos estudiar para entender y los que no estamos dispuestos a tolerar que los capataces de la oscuridad sigan cavando trincheras. Somos, al fin y al cabo, un país de fosas y queremos vaciarlas. En la frontera, la memoria está con las estrellas y el diálogo con las constelaciones. Queremos escucharos, alentaros, acompañaros. Aquí, en la frontera, cabemos todas y todos. En la frontera solo nos desafuera el pueblo y las estrellas son para los que las trabajan. Como humanos somos muy pequeños y porque estamos vivos queremos tratarnos como héroes. Queda casi todo por hacer. El único requisito, querernos. El amor, como la risa, quitan el miedo y convocan a la verdad. El amor y la risa son revolucionarios. En la frontera, el miedo siempre está cambiando de bando y las mentiras se pagan con el destierro. Bienvenidas y bienvenidos, desobedientes, a compartir esta frontera. ¡Ay, ciudadanía, que habéis votado o pensáis votar al Partido Naranja! Ha llegado el momento de que sepáis algo muy importante. Albert Rivera no existe, son los bancos. ¡Qué tristeza! Hablar de este personaje Rivera es hablar, no sé, de la nada. Y de su especialidad, que es hablar de la nada.
del vacío intelectual más absoluto, apenas cubierto con alguna consulta rápida a Google. Albert Rivera, ¿de dónde viene? Viene de ganar concursos de esos de retórica cuando era joven y ha seguido esa línea. Habla igual, no sé, de los glifosatos, de Kennedy o del vacío rural. Eso sí, siempre al servicio del bienestar del conjunto de los españoles. Alguna vez me tiene que renovar alguien que me renueve Pablo Casado, que es un tío fantástico. Es un tío fantástico, ese tío tan estupendo. Ay, según Aznar, Pablo Casado, pues eso, el cuñado que todo el mundo querría tener, pero sin embargo pertenece a la misma banda que sus amiguitos, el pequeño Nicolás, que ya sabéis que terminó enchironado, y Ángel Carromero, aquel angelito que fue condenado en Cuba por el homicidio imprudente del opositor Osvaldo Payá. Ay, esta generación de jóvenes cachorros del PP me recuerdan, pido perdón, a aquel imbécil de clase, se llamaba Otero, que siempre se chivaba. Son los pelotas, los aduladores, los zalameros. Esa gente capaz de cualquier cosa con tal de medrar en el partido o donde sea. Son los lameculos de toda la vida, pero ahora en versión remasterizada y repeinada. Pablo Casado es el último invento de la factoría Génova, un producto siempre de marketing destinado a clientes de centro muy de derecha. ¿Qué están buscando todos? Pues igual que Rivera, ser otro remake de Adolfo Suárez de última generación, que intentan caer bien, pues bien, ¿cómo? Pues no sé, como enseñan los manuales de vampiros. Tienes que ser lo suficientemente conservador para gustar a los más derechistas, pero claro, no tienes que asustar a los centristas, porque si no, no les puedes chupar la sangre, a no ser que te los encuentres de noche. Ay, Pablo Casado es como una burbuja política inflada a golpe de título universitario convalidado. Un par de licenciaturas por aquí, un máster por allá, unos cuantos posgrados en Georgetown, Harvard, bueno... Harvard en Aravaca, que es una franquicia universitaria que tiene mejores ofertas que MediaMarkt para los que no son tontos. Hay una España para la que los valores públicos no son relevantes. Roban a España con la banderita en la muñeca. España es de ellos y por eso pueden robársela, pueden decir quién es y quién no es español, en fin, y como se juegan los garbanzos porque viven de decir España, 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 arriba España todo el rato, pues siempre terminan partiéndole la boca a la mayoría de los españoles. ¡Qué pesaditos sois! Y recuerda, chaval, que en la vida hay algo más importante que ser policía. Y eso es ser español. Yo lo he dicho siempre, y ahora como secretario general de un partido, lo sigo afirmando, la gente no milita en los partidos, milita en los medios de comunicación. Hay gente ya que son militantes de La Frontera, que es su referencia, igual que hay gente que son militantes de la COPE o que son militantes de la cadena SER, que se puede hacer una tele en la que se aprenden cosas y que se puede traer a gente a la televisión que sabe de lo que está hablando. Nosotros tenemos que asumir que vamos a pelear siempre con una mano atada a la espalda porque queremos transformar la sociedad. Y transformar la sociedad implica que te lo pones más difícil, que cuando haces televisión, no haces televisión, bueno, pues como lo hacía Berlusconi con las mamachichos, puramente para entretener e incluso para alienar, sino que haces televisión para formar, que haces televisión para hacer pedagogía, y cuando haces política, haces pedagogía también. Eso no quiere decir que seas estúpido y que no sepas, bueno, lo que significan los marcos en la política y que en una campaña electoral tú tienes que apostar por los marcos que te benefician y tratar de no pelear en el terreno de juego que favorece al adversario, pero nosotros tenemos que asumir que estamos para transformar la realidad, y estar para transformar la realidad implica que no asumimos que la política es un mercado de demandas en el que permanentemente te tienes que colocar en aquello que construye o en aquello que constituye, digamos, bueno, el sentimiento de las mayorías. Hay cosas en las que no vamos a ser mayoritarios y en los que vamos a trabajar para convencer a la sociedad de que tenemos razón y aspirar a ser mayoritarios. En España no era hegemónico hace algunos años que las mujeres pudieran votar. En España no era hegemónico hace muy poquitos años lo que hemos visto ahora, digamos, con la respuesta de las mujeres y de la sociedad a la manada. Eso ha habido que trabajarlo muy despacito. Tú estabas hablando del Día del Orgullo Gay. Lo que ha tenido que pasar en este país para que, bueno, algunos derechosos y ultracatólicos se tengan que morder la lengua porque no se atreven a decir ya que les parece mal que dos hombres o que dos mujeres se puedan casar. Para eso hemos tenido que ser minoritarios mucho tiempo y trabajar para ser mayoritarios. Nosotros tenemos que aspirar a transformar la sociedad y eso implica una pelea muy difícil. ¿Hay una mirada femenina y feminista de la política? Sí, claro. ¿En qué consiste?
claro que sí, en poner la vida en el centro. O sea, en saber que el objetivo de la política no es diferente al objetivo de quien está pues, en un centro de salud o en una escuelita trabajando con niños y niñas o haciendo periodismo para garantizar el derecho a la información, ¿no? Que el objetivo de la política es garantizar la sostenibilidad de la vida, o sea, que la gente pueda vivir con dignidad y, por tanto, que tenga un empleo asegurado y un sistema de salud público y un sistema de educación de calidad y atención a la dependencia, derechos garantizados. Y sobre eso, además, digamos, sobre cuáles son derechos y cuáles no, la historia, la gente, las personas a lo largo de la historia han debatido mucho y han llegado a consensos, como son los derechos humanos, que son producto del debate y la reflexión de muchos millones de personas y que por eso están ahí, ¿no? Y por eso lo defendemos su blindaje. Entonces sí, creo que hay una mirada feminista, creo que los recortes o la corrupción son incompatibles con una mirada feminista. Es verdad que el machismo cuando llega no te pregunta a qué partido votas o de qué partido eres. Yo creo que una mujer del PP puede sufrir situaciones machistas y de hecho alguna he visto en el Congreso, ¿no? De hombres que no le dan la misma autoridad a una mujer que a un hombre. Pero para ser feminista hay que hacer políticas que permitan poner la vida en el centro y garantizar derechos y garantizar la radical igualdad de los hombres y las mujeres. Y los recortes son incompatibles porque cuando hay recortes las mujeres cargan sobre sus hombros las consecuencias de esos recortes y la corrupción es incompatible porque es, en lugar de priorizar lo común, coger lo común para llevarlo al bolsillo de un particular, normalmente hombre además y muy poderoso. Una mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato, ho trovato. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano. A todas las mujeres, pero especialmente hoy a las mujeres andaluzas, después de conocer ese pacto de los trillizos reaccionarios, sabed que no estáis solas, que nosotras os creemos y que somos más compañeras. Si algo he aprendido en estos meses, quizá lo más valioso, es que la esperanza puede vencer al más terrible de los miedos. Somos la mejor garantía de frenar a una derecha a la que creo que al Partido Socialista ha demostrado que sin nosotros, desde luego que muchas veces le tiemblan las piernas. Ahora España tiene una oportunidad, la oportunidad de votar para dos cosas muy importantes. La primera, que no vuelvan, y la segunda, seguir mejorando la vida de la gente. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore, questo fiore è partigiano. Bella ciao, bella ciao. Todo lo que ocurre es algo muy novedoso, la historia se ha acelerado y tengo la impresión que en pocos años hemos hecho un camino de forma muy acelerada hasta el pie de la montaña. Y la verdad sea dicha, quizás habíamos creído cuando estábamos lejos de la montaña que esta no era tan alta. Nosotros no somos nacionalistas, yo este marco mental no lo tengo, nosotros somos republicanos. De hecho, para nosotros el hecho que se nazca en un sitio o en otro no tiene ningún valor, más allá de la riqueza que aporta cada uno de los legados culturales de las personas que participan en este conglomerado que es las sociedades multiculturales y, digamos, casi podríamos decir, incluso posmodernas, ¿no? Bien, nosotros no somos nacionalistas, nosotros estamos convencidos que la República es el mejor instrumento que tenemos para construir una sociedad distinta. Estoy de acuerdo contigo en que lo de echar a carceleros y a ladrones de la Moncloa no era una opción, era una obligación. A muchos de nosotros nos acusan de ser los socios de Pedro Sánchez y del PSOE, y no, lo que fuimos fue, bueno, humildemente los verdugos, ¿no?, de Rajoy y compañía, y es un motivo de orgullo. Ahora bien, al final forma parte de nuestro ADN votar a favor de cualquier iniciativa legislativa en pos de dignificar la vida de la gente. O sea, a mí no me sale votar en contra de subir los impuestos a los ricos, pero ¿qué pasa
si bajo un gobierno de Sánchez, del PSOE, que mola tanto, le meten 20 años de cárcel a Junqueras y compañía. ¿Qué pasa? Qué vergüenza nos están haciendo pasar a España y a los españoles a nivel internacional con esta estrategia, los señores del Partido Popular. O sea, judicializar no solamente no está sirviendo para arreglar el problema político, que lo llevamos repitiendo hasta la saciedad, pero es evidente, sino que es que pasamos vergüenza internacional. Pasamos vergüenza internacional. O sea, nos están diciendo, señores, esto no puede seguir por aquí. Pues lo sensato sería buscar una solución política, pero vete tú a contárselo a Mariano Rajoy. Lo mismo a ti te escucha. Sí, seguro, ¿no? Yo soy fan tuyo hasta que hablas de Cataluña. Claro, porque Pero ya no. Cataluña, cago en la mar. Ya. No estamos de acuerdo. No. Porque es que yo creo que la solución federal es superior a la solución independentista. Ya, ojalá, ya, pero... ¿Sabes por qué, Gabriel? Porque si hay un accidente en Sevilla donde mueren en un autobús 60 personas, Cataluña tiene el corazón roto. En cambio, si hay un accidente en Marruecos, no se le rompe igual el corazón. O si ese accidente tiene lugar en Bélgica, no se le rompe igual el corazón. Y eso implica que hay un sentimiento, ¿no? Sí, pero a mí se me rompe compartido. igual. Se me rompe igual, ¿eh? Pero al final, fíjate, lo único que pedimos es reciprocidad. O sea, nosotros hemos votado 2 mociones de censura. 2. La de Podemos y la del PSOE. La de Podemos sabiendo que era absolutamente imposible. Y la del PSOE sin saber. Pero por dignidad y por decencia política. Claro. Lo único que pedimos es reciprocidad. Estoy con el sentimiento de responsabilidad de haber realizado una tarea y de seguir realizando para evitar un conflicto grave. Es que esto en política no sirve, ¿no? Cuando uno dice, yo le digo a mis amigos, es que yo estaba allí 2 meses en el verano de 2017 con manifestaciones en la calle, con muertos, y estaba yo solo de la comunidad internacional reuniendo a gobierno y oposición en el Hotel Meliá de Caracas, que a veces era difícil reunirse por cómo estaba la calle. Bueno, pues tengo la satisfacción conmigo mismo únicamente de haber contribuido a que la situación no haya ido a peor y de seguir trabajando para que ese país encuentre un camino de diálogo. Hay muchos enemigos del diálogo, hay muchos amigos del odio, hablando de Venezuela, y hay mucha ignorancia de lo que ha sucedido en los últimos 30 años y de lo que sucede en Venezuela. Para mí, el gran reto de Latinoamérica, después de la cohesión social y de la reducción de las desigualdades y de la abolición de la miseria, debería de ser la unidad del continente. Claro. La unidad del continente. Y eso es, yo creo, que el gran referente que tiene que tener la izquierda. Presidenta, por llevar luz a los humildes, el presidente Lula está en la cárcel. ¿Merece la pena la pelea política? Yo creo Usted misma estuvo 3 años en la cárcel. ¿Merece la pena la pelea política? Yo creo que Lula es una persona que es un guerrero. Mas Lula Es un está guerrero. indignado en la cárcel. Pero Lula ahora mismo porque está indignado ello es estando en la cárcel. un inocente. Porque Él Lula es sabe inocente. que es un inocente y un Y perseguido. él tiene conciencia de que es inocente La pena de la cárcel y de que es se muy le dura. persigue por motivos Nosotros políticos. vivimos dos La pena de tipos cárcel es muy golpe en dura. Brasil. Nosotros hemos tenido El 2 golpe tipos militar de es lobby en como Brasil. un golpe 2 que tipos de golpe en yo se Brasil. El imagina golpe un militar, árbol de la que si te democracia. imaginas el árbol de la El democracia, machado se llama en el español, hacha ¿no? Que se corta un árbol. corta el árbol. Y usted acaba con todos los derechos. Y entonces de opinión. eliminas todos los Un derechos hachazo. de un hachazo. El derecho de opinión, el derecho Eliminas de el greve, derecho de opinión, el derecho de huelga, organización, la el derecho de libertad organización, prensa, la libertad de todo. Esto es prensa, una lo eliminas dictadura todo. militar. Y eso es una dictadura Este militar. golpe actual es El diferente. golpe que se ha hecho ahora Es como es si el distinto. árbol Es como si el fuese árbol de tomado la por democracia parasitas, se por llenase fungos, de parásitos, que de van hongos, corroendo las que instituciones corroen las políticas. instituciones políticas Y pueden llegar al punto y que pueden llegar de tirar una hasta un presidencia punto de de la República quitar a la sin presidenta de la crimen, República responsabilidad sin y dar que un haya golpe ningún tipo de jurídico, crimen. Dan un parlamentar, golpe jurídico, mediático, parlamentario, con mediático, parcelas, con obviamente del áreas que son mercado, evidentemente pero del mercado. Este golpe no es igual Y a este un golpe de Estado no es igual que el golpe de Estado pero militar. Pues ayer, 7 de abril, se cumplió un año desde que Lula da Silva fuera encarcelado por el terrible crimen de dedicar su vida a la construcción de un Brasil más justo, desarrollado y soberano y sacar a millones de personas de la pobreza. Desde una celda de 15 metros cuadrados ha tenido que ver
cómo la justicia impedía su candidatura a las presidenciales de octubre de 2018 y también cómo la extrema derecha llegaba al poder de la mano de Bolsonaro, un mediocre capitán apoyado por los poderes fácticos. Para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a nuestro corresponsal en Latinoamérica, Pedro Brieger. Pedro, buenas tardes, noches. Buenas tardes, Juan Carlos. Un gusto conversar contigo, como siempre. Pensaban que en la cárcel iban a callar su voz, pero ha sido todo lo contrario, ¿no? Y ayer miles y miles de personas de todo el mundo salieron a la calle pidiendo su libertad. Sí, es verdad. Ahora, muy interesante lo que vos planteabas respecto de la justicia, porque creo que en realidad no tenemos que hablar de justicia, tenemos que hablar de un poder judicial, porque si hubiera justicia, Lula estaría libre. Cuando estas élites hablan de libertad, es su libertad. Cuando hablan de derechos, son sus derechos, no el resto, no lo consideran gente. Es histórico porque Thomas Jefferson fue el principal autor de la Declaración de Independencia, que en su segundo párrafo dice: sostenemos estas verdades porque son evidentes en sí mismas, que todos los hombres nacen iguales, libres, con derecho a la felicidad. Y resulta que don Tomás era propietario de 600 esclavos. Él no mentía, él era un hombre sincero y brillante. Él creía en lo que decía. Lo que no creía es que esos esclavos eran seres humanos. Las élites, cuando hablan de libertad, están convencidas, pero es su libertad. Lo que no cree es que los otros tienen iguales derechos. Cuando tú tratas de explicarte el enigma del desarrollo, uno de los grandes enigmas, ¿por qué América al norte del río Bravo se desarrolló y América al sur del río Bravo sigue en su desarrollo? Hay muchas respuestas, son complejas, no son lineales, pero una de esas respuestas es la clase de élites que nos han dominado. Excluyentes, semi-ignorantes, falta de ilustración, prepotentes, tremendamente soberbias, ¿no? En uno de esos viajes iniciales me llamó la atención que había gente que iba a cortarse el pelo a Miami. Élites que tolerarán un gobierno que busque darle mejores escuelas a los hijos de sus empleadas domésticas, pero matarán a un presidente que busque darle las mismas escuelas que a los hijos de la burguesía. Ahora vamos a hablar Esas son las élites latinoamericanas. Hay una imagen histórica de soldados gringos abandonando Base Manta con su mochila, cabizbajos, subiéndose a un avión de transporte. Cuando Chávez vio esa imagen me dijo: Rafael, eso nunca te lo van a perdonar los gringos. Lo hemos visto muchas veces a lo largo de América Latina, en la historia, y lo hemos visto veces también en España, y lo hemos visto los golpes de Estado cuando son empujados por las élites a que obedecen, y desde luego no obedecen a esas abstracciones liberales de manual como son la democracia liberal burguesa, sino que responden a cuestiones más prosaicas: dinero, negocio y poder. ¿Esa gente considera que España es su cortijo? Sí, tienen una noción y una concepción de España que es patrimonialista, y además está vertebrada en función de unos valores profundamente reaccionarios. Esto tiene que ver con la historia de nuestro país. En nuestro país, desgraciadamente, en los últimos 200 años, desde el siglo XIX, el liberalismo democrático, después el movimiento obrero, ha tenido muy pocas victorias, y han sido victorias normalmente muy frágiles, temporales, de muy corto recorrido. Eso ha hecho que quienes han gobernado la mayor parte del tiempo durante estos 200 años hayan sido las élites que han impuesto ya no solo una estructura de propiedad o una serie de distribución del poder, sino sobre todo un relato de lo que significa España. Y eso ha perdurado en el tiempo. El propio franquismo ha sido capaz de instalar en las conciencias de la mayoría de la población, lo que en términos ganchanos llamaríamos el sentido común, una concepción de España profundamente reaccionaria, y que está cortada por los mismos patrones que estaba cortada la concepción de España en el franquismo. Muy católica, una concepción liberal, una concepción patrimonial, y desde luego una concepción basada en esa idea de Menéndez Pelayo de la España frente a la anti-España. Lo que coincide con ese esquema de prejuicios es la España, los que ponen el Belén en Navidad es la España, lo que defiende la unidad de España en esa concepción son españoles, pero todo lo que se salga de ese esquema, sean catalanes, vascos, rojos, comunistas, socialistas, masones, republicanos, todo eso es el enemigo. Balconland, la España de los balcones. El aclamado musical de Paul Marriott llega por fin a nuestro país tras arrasar en Broadway. A la España de los balcones hoy le quiero yo cantar, la España de Don Rodrigo, el Cid Díaz de Vivar, la España de Fernando, de Isabel, del gran capitán, del cardenal Cisneros, de José María Aznar, es la España popular. La España de los balcones en abril echar a andar, volveremos a ser grandes como en la era medieval.
Las colonias hoy perdidas vamos a reconquistar. Cataluña y Filipinas lograremos doblegar. Es la España popular. ¡Hey! ¡Hey! La unidad popular, la unidad de como lo queramos llamar, es una estrategia, no es un fin en sí mismo, es una estrategia y esa estrategia tiene que obedecer a un objetivo. Y normalmente estamos de acuerdo en los objetivos. Las diferentes izquierdas, por lo menos las que estamos viendo en la actualidad en España, estamos de acuerdo en los objetivos, aunque sean con pequeños matices de diferencia. Pero se entrecruzan otra serie de factores, se entrecruzan hasta elementos tan prosaicos, tan convencionales como pueden ser pues las aspiraciones personales, los egos, las relaciones de poder dentro de las propias organizaciones, las formas de financiación de las propias personas, sus objetivos materiales. ¿Qué es la decencia? Bueno, pues tener ese comportamiento que como encomiable, como ser buena gente, como estar contento con uno mismo y a su vez gustarte como son los demás, pensar en la gente, no sé, va por ahí, ¿no? Manuela, hablando de decencia y de dignidad, acabas de decidir hace muy poquito seguir en la alcaldía. ¿Y por qué has tomado esa decisión? Pues porque me han empujado, me han convencido, es decir, de verdad. ¿Pero algo habrás visto? No, un proceso de convicción en el que me he rendido. Lo que se dice de reconocer, pues oye, nada, cambio, me habéis convencido, lo siento, pero en fin, me habéis convencido. Madrileñas, madrileños, dejad el coche. Es una locura. Coged las bicicletas. Bueno, las bicicletas ya te digo, y también el metro, porque el metro y el autobús. Porque yo, fíjate, pienso, el otro me encontré con unos chicos jóvenes, ¿no? Y se quejaban de esto, ¿no? Trabajaban en empresas, yo creo, pues de fondos y un poco un nivel de unos jóvenes ejecutivos, ¿no? Y me decían eso, yo les decía, bueno, mira, vamos a ver, yo creo que un chaval de vuestra edad, un chaval de 28, 29 años debe leer un libro a la semana. Y para leer un libro a la semana lo mejor es ir en metro. Y se me quedaban muy sorprendidos, pero yo sigo recomendando eso, leer un libro a la semana y ir en metro. Yo empecé en política con 14 años. No, 14 no, en el 79, 16 años. En un mitin que dieron Felipe González, Enrique Tierno Galván y Alonso Puerta en la Plaza de Toros de Vistalegre en las primeras elecciones municipales. Me acuerdo de aquel mitin, sí. ¿Se acuerda Felipe González también de aquel mitin? ¿Tú no sé si te acuerdas que en ese mitin bajó un chaval joven con una bandera republicana? Perfectamente, y se la quitaron. ¿No te la quitaron? Por supuesto que me la quitaron. Ah, ¿eras tú? Era yo. No me digas. Sí, señor. Pues yo estaba allí aplaudiéndote. Yo iba con una pegatina de Arde. ¿Te acuerdas de Arde? Fíjate que Agrupación Republicana Democrática de España. Yo iba con una pegatina. ¿Eras tú? Ese era yo. Eso no lo hemos hablado nunca. ¿Cómo es posible que la izquierda madrileña sea tan desastre? Y con gente como, no sé, Ana Botella, Álvarez del Manzano, Esperanza Aguirre, no levante cabeza. No podía haber un proyecto tan atomizado como existe la izquierda en estos momentos tan atomizada, ¿no? Pero bueno, no quiero dejar de responder a tu pregunta. Yo creo que en la izquierda, en Podemos, como se está viendo, en el PSOE, como se ha visto durante muchos años, han prevalecido los intereses individuales que los intereses colectivos. ¿Por qué el PSOE se opone a que haya una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para investigar a gente como Villarejo? Pues yo también tengo que decir una cosa, y ahí quizá a mí me puede también mi parte judicial, mi carrera judicial. También creo que cuando hay un procedimiento judicial en marcha, las comisiones parlamentarias nunca pueden llegar hasta el final. Y no pueden llegar hasta el final por una sencilla razón. Podrán llegar desde el punto de vista político, pero cualquier persona que esté inmersa en un procedimiento judicial que le llamen a declarar a una comisión en el Congreso, tiene derecho a decir que no declara para no verse perjudicado en el procedimiento judicial. Por tanto, es verdad que son ámbitos distintos, uno es el ámbito penal, otro es el ámbito político, pero tampoco nos podemos engañar. Una comisión parlamentaria, cuando hay un procedimiento judicial en marcha, se va a encontrar siempre con el hándicap de que la persona que va a esa comisión puede decir que se acoge a su derecho a no declarar para que no le perjudique en el ámbito del procedimiento judicial. Lo importante es que los jueces lleguen hasta el final en el esclarecimiento de los hechos, que no se admita ningún chantaje. Estas personas, tipo Villarejo y demás, que creen que pueden chantajear al Estado no se le puede chantajear. Yo a veces entiendo cuando hay ese desapego a los políticos,
Cuando el ciudadano de la calle ve al político que solamente está haciendo cálculo electoral, pensando en cuántos escaños va a tener y se olvida de que no llega a final de mes, se obliga de su pariente que está en la dependencia, sobre todo las mujeres, que son las que tienen... Yo he tenido que vivir en mi ámbito familiar, una madre con dependencia, y yo era una privilegiada porque podíamos ayudarla, pero ¿cuántas mujeres que nos están viendo ahora están cuidando a sus hijos, a sus nietos y a sus padres? Bueno, generosidad en los políticos y que piensen en los ciudadanos. Yo ayer saqué la bandera de los 900 euros. Al Partido Socialista le cuesta muchísimo enfrentarse a los grandes poderes económicos y todo lo que tiene que ver con ello lo hace pues de una manera muy reticente y muy tímida. Efectivamente, bueno, lo que estamos viendo en Alcoa es una vergüenza, lo que estamos viendo en La Naval es una vergüenza, el ERE que ha anunciado Vodafone es una vergüenza, lo que pasa con los riders en otro orden de cosas o lo que pasa con los taxistas es una vergüenza, y casi siempre hay detrás una gran multinacional que pues paga impuestos en paraísos fiscales, y creo que efectivamente es ahí donde se ven pues uno de los límites más importantes del Partido Socialista. Ellos entienden que se puede conciliar de alguna manera la avaricia infinita de una gran multinacional que va de impuestos con los derechos de los trabajadores. Nosotros pensamos que no. Nosotros pensamos que cuando hay conflictos de cierto tipo uno tiene que elegir bando y tiene que elegir a las familias españolas que lo están pasando mal. El neoliberalismo es el padre de la extrema derecha, es lo que genera la extrema derecha. Bueno, el neoliberalismo y la incapacidad muchas veces de las fuerzas que queremos cambiar las cosas de ser contundentes en nuestro discurso público. Ya se ha demostrado que el neoliberalismo ha fracasado, ha causado miseria y tampoco ha arreglado las cuentas de los países, como supuestamente pretendía la austeridad, y la socialdemocracia se ha puesto demasiado cerca del neoliberalismo, con lo cual ahora mismo hay dos futuros para Europa: el futuro que representa el 15M o Unidos Podemos en España, o el futuro que representan los neonazis en muchos países de Europa. Me gusta mucho la televisión esta en este plan, ¿eh? La televisión de batalla. 4 personas ahí, pim, 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 por el plató, se mueve esto, lo otro. Si suena un ruido es que hay alguien trabajando, señoras y señores. Y me gusta mucho tu valentía y cómo manejas la escena, colega. Gracias. Muy Gracias por agradecido. acompañarme todos estos años. Gracias a ti y a toda la gente de tu equipo. Qué bueno. Por la batalla en que os habéis metido. Pues a ella, a la frontera. Vamos allá. En la frontera tengo un querer, la florecita más hermosa hecha mujer. Es tan dulce y valerosa, amiga generosa, que alivia mi padecer. Cuando me ataca la desazón y un mal presagio me oscurece la razón, pienso en ella, mi hechicera, y un aire de frontera me alegra el corazón. Tantos malos pasos en la vida dejaron marcas sobre mi piel. Hay dolor, no ahondes en la herida, no agites más tu cascabel. En la frontera hay una flor que al migrante hace olvidarse del temor. Esta noche yo quisiera tomar en la frontera la senda de tu amor.
Tantos malos pasos en la vida dejaron marcas sobre mi piel. Hay dolor, no ahondes en la herida, no agites más tu cascabel. En la frontera hay una flor que al emigrante hace olvidarse del temor. Esta noche yo quisiera tomar en la frontera un vaso de tu licor. Si pudiera ver, hermana, la vela en tu ventana, la seña de tu amor. Muchas gracias. Gracias, querido. Muchas gracias. Un besito. Muchísimas gracias. Desobedientes, de la frontera a Gaza a las 10. Gracias a Juan Perro, a Santiago Serón. Y no os olvidéis de que la música, la coplilla revolucionaria, igual es esa clave que no terminamos de encontrar. Hasta mañana, desobedientes. Y su equipo. Chao. Chao.